vamos a dar la bienvenida sobre todo a Carlos, que es un capítulo especial, ¿no? Porque Carlos, aparte de ser fundador de Disculper, que es un poco el tema de hoy, también es fundador de Spanish Startups. Y entonces vamos a empezar un poco por ahí. Carlos, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos, pues eso, desde qué has estudiado, cómo has acabado en el mundo de emprendimiento, que además yo que te conozco, bueno, y los que estamos aquí sabemos que eres emprendedor en serie. Cuéntanos un poco la historia hasta eso, hasta llegar hasta Disculver, y luego ya de ahí vamos pasando a entrar ya un poco en detalle en Disculver. Perfecto, Rodri. Pues bueno, básicamente ha sido todo una prueba y error, ¿no? Desde el principio. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. De hecho, coincidí en la carrera con las dos personas con las que cofundé Spanish Startups, que están aquí, Diego y Nacho. Y bueno, pues yo en esos momentos pensaba que lo que más me motivaba era las finanzas. Verdaderamente me especialicé para ello, incluso llegué a trabajar en el Banco de España. Pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Te vas dando cuenta de lo que te motiva, de lo que no. Y llegó un punto en el que, bueno, pues decidí abandonar un poco ese camino y dedicarme a lo que verdaderamente me motivaba, ¿no? Que no era un sector en concreto, sino la capacidad de crear cosas, de idear. Creo que tengo un perfil como muy creativo. Y bueno, pues desde ese enfoque lo que intenté ya es especializarme en las nuevas tecnologías, en marketing digital. Tras el paso por el Banco de España me fui a buscarme un poco las habichuelas, como se dice, a Londres, y estuve trabajando para una empresa de marketing digital, pues bueno, haciendo prácticamente pues, desde llamadas en frío hasta, bueno, pues montar dosieres, trabajar un poquito con ese Facebook Manager, que era en aquellos momentos pues otra cosa a lo que hay ahora. Y a partir de ahí pues ya me di cuenta totalmente que ese era mi camino, ¿no? Que lo que me gustaban eran las nuevas tecnologías, la innovación, el crear nuevos proyectos y todas estas nuevas ideas que se estaban un poco en esos momentos, yo creo, pues eso, cuajando, ¿no? A nivel internacional. Allí en Londres lo sentí muy fuerte. Y bueno, pues tras esto me vine para España, me contactó mi ex jefe del banco y me dijo que bueno, que había una beca que era muy interesante, que creía que tenía que intentarlo, y era la beca del ICEX, que tampoco iba en esta relación, ¿no? Pero sí que tenía, no sé, bueno, mucha gente lo conocerá, la beca, pero es una beca súper interesante, ¿no? De hecho, se la recomiendo a toda la gente que tenga menos de 28 años. Creo que es una oportunidad increíble, independientemente del sector en el que te vayas a mover. Y básicamente lo que hice es, me vine para aquí, para España, se dio la casualidad de que me escogieron. Y bueno, pues es un programa de 3 años. El primer año lo que te hacen es un máster en comercio internacional, estrategia internacional y dirección de empresas, pues eso, un poco más a nivel internacional. Tras esto, ese año es como en concurrencia competitiva, con lo cual no todo el mundo que hace ese máster, que es lo que te garantizan con la primera parte de la beca, no todo el mundo se va luego a destino. Entonces digamos que es un máster un poco pues diferente, ¿no? Porque al final es súper interesante el compararlo con un máster normal, ¿no? En un máster normal vas a tu nota y ya está. En este máster vas a tu nota y tu nota determina si sigues en ese programa o no sigues. Sí, sí. Con lo cual había muchísima competencia y bueno, pues era interesante de ver. Y para mí, bueno, pues una formación privada, la primera que había hecho hasta el momento, que me sirvió muchísimo pues para generar nuevos contactos. Digamos que el programa es a nivel de toda España, entonces viene muchísima gente de diferentes partes, gente súper interesante con muchísimas capacidades. Y bueno, pues el programa de formación estuvo genial. Tuve la suerte de quedar medio bien. Y bueno, pues tampoco decides 100% el destino al que vas. Entonces resulta que yo, pues en este storytelling que te hacen hacer un poco de quién eres y por qué estás aquí y demás, bueno, pues yo comenté que me interesaba muchísimo el mundo árabe, que había estado allí varias veces por un familiar mío que vivía allí, que estaba estudiando un poco de árabe, y yo creo que se quedaron un poco con eso y finalmente me enviaron, estuve destinado en Kuwait. Características y cosas interesantes de ese mercado, bueno, pues tienen la moneda más poderosa del mundo, la que más vale en relación con otras, y luego es un lugar súper interesante a nivel de
nuevos conceptos y nuevas ideas. ¿Por qué? Básicamente porque tienen en un lugar muy, muy, muy pequeño, tienen muchísimas capacidades, recursos, y prácticamente todas las franquicias del mundo ya están allí, cualquier nueva idea también está allí. Y bueno, no es que recomiende el desplazarse allí, pero creo que hay unas oportunidades interesantísimas a nivel profesional, también a nivel experimental, ¿no? Porque en un solo sitio puedes ver un montón de cosas. Y sí que es verdad que, bueno, pues a mí me echó un poco para atrás esa doble sociedad que hay allí, ¿no? De gente que es autóctona y que tiene pues muchísimos recursos, y luego muchísima gente trabajando para ellos, que se dividen en expatriados y gente que está un poco más en labores de menor valor añadido, y que bueno, eso es un poco impactante y bueno, me hizo tampoco, pese a que tenía ya ofertas allí en el mercado, porque la verdad que es un sitio en el que hay muchísimas oportunidades y bueno, te ofrecen proyectos y propuestas económicas muy, muy interesantes. Decidí volverme con la mente en lo que comentaba al principio, ¿no? Especializarme en toda la parte de innovación, empezar a emprender y empezar a lanzar las cosas que tenía dentro, que era un poco lo que me decía mi intuición y lo que en realidad quería hacer. Entonces, bueno, pues tras esto hay una bolsa de empleo, que son empresas que se apuntan también al programa, sí, y que lo que quieren estas empresas pues es captar talento a un muy buen precio porque va confinanciado, y entonces, bueno, pues hay una bolsa de empresas interesantísima, y yo directamente fui a por el grupo Barrabés porque era esa consultora en innovación, o sea, era lo que más se ajustaba a lo que yo estaba buscando. Entendamos que en ese programa no hay startups ni nada por el estilo. También os digo que hace unos 7 años pues tampoco estaba tan extendido este concepto. No tendríamos a lo mejor startups tan grandes como las que tenemos ahora, que quizás sí participen ya en el ICES, y si no, les invito a que lo hagan porque pueden captar un talento súper bueno y muy económico. Con experiencia internacional también, que también es muy válido. Claro, al final lo que estás consiguiendo ahí es una persona que mínimo domina inglés, muchos de ellos dominan incluso otro idioma, que han tenido esa experiencia internacional. En mi caso fue dentro de la embajada, porque Kuwait, al ser un país muy pequeño, pues básicamente, disculpar que me andan llamando aquí de cosas del trabajo. Y entonces, bueno, pues lo que decidí en ese momento era venirme al grupo Barrabés, que yo creía que era la mejor oportunidad, y tuve la suerte de poder entrar dentro de una de las empresas que forman parte del grupo Barrabés, que se llama Step One, y que es un poco la que más está relacionada con innovación abierta, con startups, menos consultoría y más pues open innovation, ¿no? Que es lo que yo veía que me estaba pues llamando más la atención. ¿Y qué hacías ahí en Barrabés? Sí, pues en Barrabés tuve una buenísima suerte. Entré justo estaban haciendo un cambio, a los 2 meses de yo entrar, hicieron un cambio del director, con lo cual pude trabajar con 2 personas. Uno de ellos es Carlos Grau, que es el actual director del Mobile World Congress, y la otra fue Raúl Martín, que bueno, pues actualmente es el director de Kilómetro Cero, bueno, sí, está digamos en la jefatura de esto, y trabajando para Embutidos Martínez, una empresa súper interesante también. Entonces, bueno, básicamente lo que hicimos ahí es desarrollar un programa, se llamaba el programa Scale Up, que lo que hacíamos era traernos startups internacionales, un poco bajo la marca y la garantía que ofrecía el grupo Barrabés. Y todas estas startups, que principalmente venían de un programa que hicimos en Finlandia, en torno a las 30 startups, les hacíamos unas sesiones, digamos, de consultoría, de adaptación al mercado y de escalado, no solamente aquí en España, sino también en Latinoamérica. Con lo cual era un programa súper interesante en el que la verdad que conocí a gente pues muy, muy recomendable, con proyectos que aún suenan bastante marcianos a día de hoy, y han pasado ya 6 años. Y bueno, pues ya me terminé de enamorar un poco de la parte del emprendimiento, de las capacidades del emprendedor y de todos estos referentes que me iba haciendo con el tiempo. Uh-huh. Y en esta última etapa, bueno, pues decidí en los últimos meses, ya estaba emprendiendo mi primer proyecto, se llamaba iCountries, que es de alguna forma una primera versión en mi cabeza de lo que ahora es Disculver, con un enfoque diferente y que finalmente no terminó de funcionar, pero que me dio muchas bases y muchas tablas para lo que ahora mismo estamos construyendo.
Entonces, bueno, decidí dejar las prácticas, me salí 2 meses antes de terminarlas y bueno, pues fue todo súper intenso. Fueron yo creo que unos 6 meses o algo así en los que, sobre todo con Ignacio, con Nacho Sánchez, cofundador también de Spanish Startups, pues íbamos a un montón de eventos, estábamos ideando todo el rato cuál era el siguiente paso que dar, ¿no? Y bueno, ese fue también un poco el germen de Spanish Startups, ¿no? Íbamos a todos estos eventos, veíamos que eventos muy interesantes pues no tenían la atención que nosotros entendíamos que deberían tener, y era básicamente, yo creo, por la falta de conexión entre los ecosistemas emprendedores. Es decir, Telefónica, con todas sus iniciativas en emprendimiento, lanzaban, por así decirlo, una convocatoria para una charla o para una sesión, para cualquier tipo de evento de emprendimiento, y iba una persona súper potente a verlo, a darlo, y nosotros que íbamos a verlo veíamos que estaba el espacio pues con muy poca gente. Entonces ahí fue un poco, yo creo también, bueno, Nacho sobre todo tenía ya la idea de generar esa primera comunidad de emprendedores aquí en España, y ese fue un poco por así decirlo, el problema que lo vi muy claro, ¿no? Que jolines, están pasando cosas súper interesantes aquí en Madrid, y nosotros nos tenemos que de alguna forma informar en diferentes canales y demás para darle, para poder atender a ellos y disfrutarlos, ¿no? Entonces, de ahí surgió un poco el germen de Spanish Startups, que al principio era un proyecto de amigos, que simplemente lo hacíamos por hobby, que empezó en Meetup y demás, y bueno, esto daría para otra charla. Sí. Y nada, pues básicamente lo que hicimos ahí es generar esa primera comunidad, de la cual empezaron a salir servicios y bueno, pues hasta el día de hoy, con todo lo que ha evolucionado desde 2017, que han pasado muchísimas cosas, y bueno, pues esto se ha transformado un montón. De ese punto en el que estoy emprendiendo iCountries, pero al final... ¿Que ya en qué año estamos, más o menos? ¿O hace cuánto es esto? Esto es 2017. Vale, o sea, de 2017 se nace Spanish Startups. ¿Y cuánto tiempo llevabas ya con iCountries? Bueno, si digo la verdad, iCountries llevaba un montón de tiempo. Llevaría a lo mejor como 3 años o 4 años dándole un poco vuelta. Sí que es verdad que no era tan... Primero, no tenía, o sea, un poco análisis de por qué eso no terminó de funcionar. Lo primero, era mi primer proyecto. O sea, cometes todos los errores habidos y por haber. Todo lo que puedes hacer mal, lo haces mal. Sí. Y bueno, pues también yo creo que una parte era el no tener contactos suficientes para poder construir algo a nivel tecnológico, o sea, no tener ningún tipo de ese co-founder con el que hacer cosas. Entonces fui haciendo todo de aquella forma, conociendo a gente, implicándolas en el proyecto y demás, pero finalmente estuvimos muy cerca de un tema de una ronda y demás, que avanzamos bastante, pero no se consiguió. Yo creo que ni yo estaba maduro, ni la idea fue suficientemente bien pensada en cuanto a su modelo de negocio y cómo tendría que funcionar aquello. Lo enfocamos para una venta directamente a organismos nacionales, puesto que la plataforma hicimos una cosa súper chula. No se pueden registrar, por así decirlo. Porque la plataforma, sí, en una frase, ¿en qué consistía? Porque la plataforma de iCountries era una forma de ver un país, las mejores recomendaciones de un país en un modelo visual que no se había creado hasta entonces, vale, y que yo aún no he visto, y por algo será. O sea, si no se ha hecho, por algo será. Sí que es verdad que ahí hubo alguna anécdota muy, muy interesante, yo creo, como básicamente lo que se basaba el proyecto era en seleccionar los productos regionales más destacados y venderlos o bien por categoría de producto o bien por región. Entonces la página se dividía en lo que es el mapa de una región, en el cual podías ir seleccionando por la región y ver sus productos, o categorías de productos en las que veías todos los productos del país, ¿no? ¿Pero qué tipo de productos? ¿Productos a nivel servicio o a productos nivel gastronómicos? Productos gastronómicos. Vale, sí, vale. Sí. Estábamos intentando hacer el primer canal de venta directa, de desintermediación, algo que está pasando ahora. Sí. Pues esto nace más o menos te he dicho antes 3 años o por ahí, sería más, porque esto nace como proyecto de fin de carrera.
que de hecho el logotipo que hicimos era como un jamón ibérico con un bocado tipo Apple, bueno, una cosa increíble. Entonces ya en esta segunda fase, digamos, en la que vuelvo de Kuwait, eso se profesionaliza, montamos un equipo, cambiamos el logo, cambiamos el enfoque, no solamente porque era iSpain, y lo hicimos para, ya digamos, el concepto a nivel de, bueno, esto se puede escalar a cualquier sitio, hay countries, y me pasó un poco lo que yo creo que nos pasa a muchísimos emprendedores, que es el coche de Homer, ¿no? Muchos sabrán lo que es básicamente, bueno, le empiezas a añadir funcionalidades, como Homer en ese capítulo en el que empieza a añadir funcionalidades al coche, y al final queda un esperpento, ¿no? Me gasté dinero en traducirlo a un montón de idiomas. Estoy hablando de árabe, alemán, una cosa bárbara. Pasamos de tener solamente la parte de productos gastronómicos a meter lugares turísticos, restaurantes, una serie de cosas que nos costó muchísimo. El problema del emprendedor y los features, ¿no? Totalmente, totalmente. Además que yo sí que peco bastante de eso porque, bueno, al final yo creo que una de las mayores retos que yo tengo, por lo menos, es el seleccionar y el priorizar, ¿no? Porque hay muchos campos, y bueno, tú, Rodri, me has visto también trabajar, sí. Y me gusta abrir muchas cosas, pero yo creo que la clave o el valor está en saber seleccionar cuáles. Y bueno, yo desde hace un tiempo lo que intento es pues, ver las horas que tengo en el día para poder hacer, priorizarlas y ponerme con ellas. Entonces, bueno, este proyecto, como os digo, muere a los 8 meses o por ahí de yo irme de Barrabés, y en paralelo empiezan a hacer Spanish Startups. Y en paralelo conozco a través de uno de estos eventos en los que voy con Nacho y demás, de todo el tema de emprendimiento, de hecho, le conocimos en uno de los que fuimos y luego ya pasamos a organizar nosotros uno de los eventos en los que vino él. Estoy hablando del CEO de Playtomic, de Pedro Clavería. Y bueno, pues en ese momento yo estaba sin trabajo, muy ocupado, pero sin trabajo. Y justo se estaba, estaban haciendo el germen de lo que es ahora Playtomic, que en ese momento se llamaba Siltec. Y nada, me ofrecieron la oportunidad de ir a visitarles, de entender un poquito lo que estaban haciendo y demás. Me hizo mucha gracia pues un poco el cómo se dio todo aquello, pues fue una casualidad máxima, pero que al final se generó en 2 años de trabajo en la empresa, en los que aprendí lo que más, tanto de lo que es una startup o cómo debe ser una startup, de lo que es un gestor de una startup, que en este caso es Pedro, que la verdad que fue una pasada verle trabajar y bueno, poder ayudar en todo lo que se hizo en esos momentos para mí fue apasionante. Entonces, básicamente lo que me dediqué en esa etapa, me propusieron el reto de generar, digamos, la parte más de inteligencia de negocio, de unir todas estas bases de datos y visualizarlas para la toma de decisiones, y también todo lo que era la parte de generar presentaciones para los diferentes departamentos o inversores o demás para todo esto. Un trabajo que iba muy de la mano con el propio Pedro y que bueno, que disfruté un montón, y me hizo aprender de toda esta parte de analítica, de data y la importancia que tiene, ¿no? Los insights que puedes sacar de algo tan... Claro, el extraer conocimiento y tomar decisiones en base a los datos es clave, ¿no? Ahí vimos muchas cosas que ahora parecerán súper obvias, pero se vieron a través de todas estas primeras métricas y demás. Entonces, bueno, pues ahí aprendí de toda esa parte, y a los 2 años, estamos ya en 2019. En 2019 conozco en otro de estos eventos a otros emprendedores que estaban montando un proyecto que se llama Buniverse. Y bueno, pues básicamente lo que sucedió es que yo en Playtomic no era socio, y en este proyecto me estaban ofreciendo ser socio y unas condiciones pues bastante buenas, y bueno, pues al final también los que somos así un poco emprendedores también tenemos, yo creo, esa parte de que nos gusta el cambio, nos gusta salir un poco de la zona de confort, y nada, pues un poco validándolo con el equipo de Playtomic y con el nuevo equipo de la empresa, se llama Buniverse, que ahora comento, pues me animé y me marché a lo que sería mi primera inversión, que tampoco es una inversión porque fue a cambio de capital, de participación en una startup, digamos, ya con un cierto grado de inversión por detrás y con un potencial bastante grande. Básicamente Buniverse lo que es
No he contado lo que es Plitomy, que entiendo que muchísima gente de los que están aquí lo conoce, pero bueno, es una herramienta para juegos, para organizar partidos de raqueta, ¿no? En la que puedes reservar en todos los centros deportivos. Buniverse lo que es, cosa que me pareció acojonante cuando me lo contaron, era una forma de digitalizar el tax free. Si cualquier persona que haya hecho tax free sabe que tiene que ir a la tienda, en la tienda tiene que pedir que le den digamos el documento que luego tiene que pasar por el aeropuerto, ¿no? Ese documento que valida que él es extranjero y que está haciendo una compra en tu país, que se la va a llevar y que por eso hay que devolverle el IVA. Pues los pasos que hay que dar tradicionalmente para eso es súper engorroso. Tienes que primero perder tu tiempo y hacérselo perder al de la tienda, enseñando tu pasaporte. Bueno, ya no te digo nada si vamos a sitios como el Corte Inglés o demás, que eso es otra película ya, en la que te mandan a una zona directamente y demás. Entonces, digamos que es un sector con un oligopolio clarísimo, en el que no se han querido, por así decirlo, molestar en digitalizarse, y que había una oportunidad súper grande, pero también es un sector súper regularizado. Aquí en España, lo mismo de una tontería, pero creo que había menos de 6 operadores tax-free, los principales a nivel mundial, y este era la primera solución que ofrecía la posibilidad de hacerlo todo de forma digital. Quiero decir, en lugar de tener que estar esperando en la tienda a que me cojan todos estos datos, con la complicación que es también para el operario, imaginemos de un usuario chino o de estos nombres imposibles y demás, meter toda esa información en su software para que luego les dé este papel, y con ese papel ir a hacer y seguir haciendo cosas. Pues el primer pain point que solucionábamos ahí era que directamente en la tienda cogías tu factura, y con esa factura ya, digamos, dentro de la aplicación la subías, nosotros reconocíamos que ese usuario era quien decía ser, también teníamos la geolocalización de si entraba, salía al país, una serie de cosas que hacían incluso más seguro toda esta operativa, en la que nos consta que pues hay muchísimo pillaje en nuestro país, por lo menos. De muchas formas se puede, digamos, eso puentear. Nosotros con nuestra tecnología lo hacíamos más seguro, mucho más cómodo para el comercio y para el usuario, pero hay un gran escollo aquí en España, que es que el usuario no decide con qué operador tax-free va. Quiere decirse, yo voy a un comercio y no puedo decir, oye, yo quiero hacerlo con Buniverse, me parece mucho más útil, me parece mucho más eficiente y lo quiero hacer así. Hay países donde sí, por ejemplo Bélgica, en Singapur, una serie de ciudades en las que el usuario, que es el que tiene derecho a esto, es el que elige cuál es ese software, ¿no? Y por eso ahí han prosperado pues otras soluciones en los últimos años. ¿En España quién elige el comercio? En España lo elige el comercio, efectivamente. Lo elige el comercio, o el usuario se puede pasar por una trama burocrática de morirse y hacer todo, digamos, a través de una web y demás, cosa que no hace nadie. O sea, creo que el porcentaje de personas que hacen eso es muy, muy, muy bajo. Entonces, bueno, pues en ese escenario, digamos, se genera ahí una anomalía en la que al final pues hay pocas empresas que copan el mercado y que de alguna forma pues tienen subvencionados a todos estos comercios, los principales, los que más operaciones de tax free hacen, para que, aunque su servicio, perdonad por la expresión, es una mierda, sigan trabajando con ellos, porque se les genera mucho dinero. Digamos que de esa comisión, el usuario que hace tax free se le devuelve el IVA menos la comisión del operador tax free, que no es nada desdeñable. Entonces, esa comisión nosotros en Buniverse se la seguíamos cobrando, pero lo que hacían los grandes operadores con todo esto era darle una parte al propio comercio, con lo cual se generaban, pues insisto, esas ineficiencias y esas anomalidades de mercado. Por suerte todo está cambiando, de hecho Buniverse ha evolucionado mucho, yo ahora mismo no continúo en la compañía, pero sí que parece que el mercado sí está empezando a poner al usuario en el centro. Y todo este tipo de cosas que ya se dan en otros países va a llegar más pronto que tarde aquí a Europa, y creo que será una muy buena noticia para todos. Entonces, siguiendo ya, o sea, ¿cuándo nace Disculver en todo esto? ¿Sales primero de Buniverse o lo haces en paralelo? ¿Cómo intercala ahí Disculver con Buniverse?
pues es la verdad que todo esto me está haciendo a mí pensar sobre la propia historia, pues ha ido todo demasiado rápido. En Booniverse yo ya estaba con el proyecto de Disculver. De hecho, meses antes, bueno, en Playtomic yo ya estaba con el proyecto de Disculver. De hecho, nuestro logo lo hicieron la empresa Mendes Altaren, que estaban en ese momento trabajando para allí, para Playtomic, y por eso me he dado cuenta que sí que fue antes Claro. de todo eso. Entonces fue en ese impasse en el que me estaba cambiando, en el que empiezo también a apostar por intentar toda esta idea y todo este proyecto, desarrollar las bases para que se dé. Y bueno, pues en paralelo, en lo que era mi tiempo libre, ahí es donde ya empezamos a generar toda la tecnología. Estamos hablando de 2018 por ahí, a generar toda la tecnología que posibilita esto. Hicimos un cambio de la tecnología que teníamos antes, que estaba basada en Java y demás, Pues la tecnología que estabais reutilizando la tecnología o algo de iCountries o cómo. No, bueno, todo lo que era el back office y demás, digamos que en 2017, 2018, que es cuando yo empiezo, se empieza a generar. Entonces, digamos que sí que es verdad que ya cuando hago ese cambio de empresa es cuando nos empezamos a profesionalizar, y es en 2019 cuando nos constituimos. Por eso os digo que es una historia que es difícil de cortar y decir, justo empezó aquí y tal, porque viene como... Vale, pero entonces a lo mejor una buena manera de pivotar es... ¿Cuál es el punto en el que de tu idea de iCountries cambias? Y bueno, primero explica qué es Disculver y cuál es no sé, la bombilla que se te enciende y dices, oye, mira, por aquí es muy complicado, vamos a dirigirlo más hacia la parte de turismo, y cuenta ahí qué es Disculver. ¿Cómo surge ese no sé si llamarse pivotar o es un cambio radical, pero existe ese cambio? Porque al final sí que es verdad que está relacionado un poco con el mundo de los viajes y los productos o servicios de cada país, etcétera, pero evidentemente es un cambio significativo de un e-commerce a un software más turístico, ¿no? Sí, sí, de hecho hubo un impasse entre iCountries y Disculver, en el que, bueno, el proyecto se para, y bueno, pues todo esto surge en la época en la que estaba con Nacho justo en este impasse en el que empiezo en Playtomic y demás. Bueno, nos presentamos a una aceleradora, se llama Tetuan Valley, y un poco expongo la problemática que yo he visto desde el principio y que es por la que siguen haciendo, por la que sigue, digamos, evolucionando Disculver, que es: existen demasiados contenidos, cada vez más, la oferta cada vez es mayor. Entonces, los modelos de opinión, que son estas páginas web en las que todos nos informamos para tener que ir a un sitio y más o menos no perdernos nada interesante, cada vez son más inasumibles. Y los modelos de opinión que tienen dentro, que es que hay gente que opina que, oye, esto está muy bien, otros, oye, esto está fatal, están muy contaminados, quiere decirse que puede que al ser final un restaurante o un concierto o cualquier recomendación local. Cualquier recomendación vale. local. Puede ser una actividad, puede ser un... nosotros digamos que hemos ampliado el abanico a lo que creemos que verdaderamente está buscando ahora el turista, ¿no? Que son productos, comercios también incluso, pero en lo tradicional, que es lo que se mueve en las plataformas de opinión, como pueda ser TripAdvisor, por ejemplo, básicamente ahí lo que están trabajando son alojamientos, restaurantes, actividades, y esos son sus actividades core, ¿no? Entonces, esa misma parte ya se está volviendo inasumible, ¿no? Digamos que si una persona se quiere ir a un diferente destino que no controla, o bien pregunta a la persona que está allí, o bien le toca hacer una investigación. Nosotros lo que creemos es que los modelos de opinión han tenido su utilidad, su función durante todos estos años, pero que viene una nueva oleada de contenidos curados. Y no es contenidos curados en base a que hay un interés por nuestra parte, porque nuestro interés, nosotros transaccionamos y ganamos dinero cada vez que una persona compra, con lo cual nuestro interés es ofrecerle a ese usuario lo que verdaderamente es relevante para él, en base a ese perfil, en base a quién es esta persona que está buscando, cómo viaja y qué le interesa. Entonces, nosotros apostamos muy, muy firmemente desde ese momento en que los modelos de contenidos curados tenían mucho recorrido. Empezaban más o menos en 2015 nosotros ya a ver los necesarios, y a día de hoy sigue siendo una tarea pendiente y aún falta por aparecer ese gran player
que nosotros, por hacer una analogía, decimos que es esa guía Michelin, pero de las cosas más cool de la ciudad, ¿no? No solamente restaurantes y con un criterio elitista, sino cualquier cosa que haya en la ciudad. Oye, ¿por qué tengo que estar informándome, buscando en diferentes plataformas, cuando alguien con una tecnología que a día de hoy sí existe puede de alguna forma curarme toda esa información para darme lo verdaderamente relevante y también darme herramientas para que no tenga que estar investigando y montándome mi ruta, sino que, por ejemplo, con el algoritmo que nosotros hemos desarrollado, en cuestión de 2 minutos, en las ciudades donde estamos por el momento, te puedes organizar una ruta personalizada que te ofrece lo mejor en base a esas inputs que tú estás dando, que son las fechas en las que viajas, tu nivel de experiencia en la ciudad, vivo en la ciudad, es mi primera vez o ya he estado aquí antes, porque queremos que esta aplicación también sea útil para gente local. El tipo de compañía, no es lo mismo lo que quieres hacer si vas en pareja, si vas en familia, si vas solo, si vas de negocios, todo esto también lo tenemos en cuenta. Y por último, los intereses. Me interesa la música, me interesa la moda, me interesa la arquitectura, me interesa salir de fiesta. Entonces, en base a eso, este algoritmo, que es lo que estamos ahora mejorando cada vez más, es capaz de ofrecerte esa ruta personalizada que tiene en cuenta pues, los tiempos de estancia, las distancias entre los propios sitios y que no te pierdas nada en tu próximo destino. Entonces, yo soy un convencido de que esto va a pasar. O sea, lo tengo clarísimo en mi cabeza. Prácticamente es un poco el germen también de cuando teníamos lo de iCountries, que evolucionó, digamos, a no solamente productos gastronómicos, sino todas esas otras cosas. Pero en la lucha en la que estamos nosotros y un poco la gran oportunidad que vemos es que se necesita a partir de ahora otro modelo de recomendaciones que no haga que el usuario tenga que investigar por verticales en diferentes sitios y que sea mucho más cómodo. Y que no hay un interés detrás, que no hay un interés de posicionamiento por, oye, esta marca me está pagando, aparece primero y demás. Nuestro modelo de negocio va en la parte, digamos, con el cliente final, a un modelo transaccional 100%. Lo que queremos es que el usuario verdaderamente encuentre lo que está buscando. Ese es nuestro objetivo. La organización. Una pregunta, el modelo, o sea, porque en el modelo, entiendo que tú cuando dices, está el modelo de opiniones, que se basa en agregar, evidentemente, cuantas más opiniones, más válido será esa relevancia, porque es lo típico que te encuentras en Google Maps, un restaurante con 5 estrellas, pero lo han votado 2 personas, que probablemente son los 2 dueños, versus uno que lo ha votado, pues eso, miles de personas, ¿no? Ahí es donde pues puedes asumir qué tal. Vosotros decís, no, eso está bien, pero se puede hacer incluso mejor si hay alguien por detrás dándole, un experto en el tema, valorando, o cómo curáis, cómo consideráis que es relevante y que no es, porque claro, el modelo de opinión creo que ya es muy conocido porque está muy extendido por TripAdvisor o por Google Maps. Para este tipo de modelo de curación, ¿cómo lo entendéis vosotros que vais a tener lo más relevante? Ahí lo que hacemos son 2 cosas. Por un lado, utilizamos tecnología y por otro lado, como dices, expertos, ¿no? Cada vez lo que queremos es que la tecnología vaya supliendo la parte de los expertos para hacer todo esto escalable, ¿no? Porque aquí hay 2 retos. Está por un lado la selección y por otro lado el poder ofrecerlo para que este modelo tenga sentido, que es transaccionar. Pensemos que hace 4 o 5 años, cuando empezamos, prácticamente teníamos que ir uno a uno cerrando acuerdos con ellos para integrarnos y demás. Ahora hay otras formas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, la metodología actual es que un experto en una determinada destino, con nuestra metodología, hace una selección principal buscando y haciendo esa investigación que de otra forma tendría que hacer el usuario, ¿no? Digamos que lo que hacemos es ahorrarle ese tiempo al usuario, que nos lo invertimos nosotros una vez por mercado. Pero luego, tras esto, ya tenemos mapeado todo lo que son las fuentes relevantes de cada uno de los mercados, y lo que hace nuestra tecnología es, de alguna forma, decirnos qué es lo que está pitando. O sea, nuestro objetivo a futuro ya no es solamente recomendarte cosas que sean relevantes para ti, sino reconocer y detectar tendencias. Que seamos capaces de adelantarnos a las tendencias que pueda haber en un determinado mercado. Y todo esto ya sí se hace con tecnología, tanto esa parte de la selección, como sobre todo la parte de integrarnos con todos estos proveedores o productores o personas que tienen algo relevante, algo que está dando forma e imagen a la ciudad, ¿no? Entonces, nuestro reto ahora, en los próximos 2 años principalmente, es que toda esta tecnología, con toda la parte de Machine Learning que lleva y demás,
funcione de forma 100% integrada. Ahora mismo digamos que funciona en la parte de selección, pero no tenemos 100% solucionado la parte de que todo eso sea ofrecible. Y es justo en eso en lo que estamos trabajando, y hemos tenido una alianza estratégica ahora muy buena con una empresa española que recomiendo muchísimo, se llaman WeTravelHub, que básicamente están creando ese primer macroenchufe de sistemas de afiliación. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es de alguna forma hacer esto inteligente, que se adapte a los parámetros que nosotros buscamos, o sea, que un determinado recomendado que se ofrece en Viator, por ejemplo, sepamos si es para una familia o es para ir... se adapte a nuestro modelo, o casi también nosotros adaptarnos un poco a este modelo y hacerlo transaccionable y en una sola interfaz, ¿no? Y que opere con todas estas herramientas, que básicamente son dos: es el Plan My Trip, que es este algoritmo que te organiza el viaje, y el calendario interactivo, que básicamente es que no te tengas que devanar los sesos de, oye, ¿qué está pasando aquí en Madrid?, ¿no? De alguna forma simplemente digas, oye, este fin de semana para ir con mi chica y me interesa esto y esto, y te hace prum, y te aparece, ¿no? En ciudades donde no hay tantísima oferta, pues directamente es un calendario interactivo que tanto en móvil como en web es súper útil para no tener que buscar en diferentes fuentes, ¿no? Que al final todos estamos con el blog de referencia, con investigando a veces, ¿no? Para todos estos planes. Lo que queremos es centralizar todo ese conocimiento en una sola plataforma que te acabe conociendo muy bien, no en el mal sentido, porque también creo que estamos muy equivocados con todo el tema de, joder, es que Google lo sabe todo, de tal, no sé qué. No me quiero meter en ese jardín, pero no, a lo que sí voy es que... Eso da para otra también, para otra tertulia. Eso da para muchísimo. Pero la cosa es esa, que yo creo que es muy interesante que todo lo que llamamos inteligencia artificial, machine learning y demás, estos modelos que basados en datos van aprendiendo y ofreciendo cada vez mejores resultados, si su objetivo final no es el que tú estés ahí pegado como un gilipollas, sino que verdaderamente, por ejemplo, en nuestro caso, conviertas, ¿no? Claro. Que acabes comprando, o sea, que estés encontrando las cosas que tú estás buscando. O otra serie, digamos, de objetivos que se pueden marcar o asociar a estos algoritmos, yo creo que es súper útil. Yo prefiero ver información relevante que todo lo que me acabo, porque estamos impactados por todos lados por un montón de cosas, ¿no? Ya no digamos nada con las redes sociales. Entonces, nuestra intención es convertirnos en esa versión 2.0 de TripAdvisor, salvando las distancias, obviamente, y sabiendo en el momento en el que estamos nosotros, que es muy diferente. Pero nuestro objetivo es ese, que los usuarios consigan lo que están buscando en una determinada ciudad, y también poner en valor todas esas cosas que están ocurriendo en la ciudad y que a lo mejor no tienen esa visibilidad, porque también vamos mucho por modas, ¿no? Y el influencer de turno sube sobre un restaurante y todo el mundo para allá y demás. Queremos de alguna forma democratizar que lo bueno sea descubrible, y que sea descubrible por quien tiene que ser descubierto, que yo creo que es la clave. Y ahí o sea, el principal reto, por lo que yo entiendo de lo que me estabas contando, es como estáis avanzando mucho en la tecnología, pero el principal reto es que es la parte de que cuánto de todo lo que tenéis se puede comprar desde la propia app, por la naturaleza, en muchos casos, la naturaleza del propio servicio, entiendo. Porque me refiero, entiendo que hay cosas como conciertos, como exposiciones, como, yo que sé, ir al cine, que es muy fácil de integrar, pero a lo mejor irte a un bar no es tan fácil de integrar, ¿no? Claro, ahí nos hemos encontrado con dos velocidades. Está la velocidad... Mira, hace 5 años, cuando empezamos todo esto, hace 4 años, verdaderamente no había las posibilidades de integración que hay ahora. Esto ha avanzado una brutalidad. De hecho, que nos hayamos cruzado por el camino con nuestros socios de WeTravelHub es una maravilla, porque nos permite escalar todo esto. Pero luego también nos hemos encontrado con un montón de negocios súper interesantes que no están digitalizados, ni lo quieren estar, o les es un coñazo, o les suena marciano, ¿no? Y sin embargo tienen una oferta muy interesante. Para eso lo que hemos desarrollado, esto en los últimos 2 años, hemos desarrollado nuestro propio back office, en el que, bueno, en breves tendrán también información de todo lo que hacen, pero sobre todo estos recomendados ya pueden vender directamente. Nosotros no cobramos ningún fee. Si tú, por ejemplo, tienes una actividad chula aquí en Madrid, no te cobramos por estar en la plataforma. Nosotros comisionamos una vez hay una transacción, pero ya hemos generado ese motor de reservas, ya hemos generado nuestro propio marketplace, y cualquier propuesta interesante de las ciudades en donde estamos es capaz ahora mismo de meterse en nuestro sistema y, sin estar integrado en otro, meter ahí su oferta, sea cual fuere. ¿Y la comisión es del lado del negocio
o es como, o sea, o es un añadido al precio original de la entrada? Nosotros el precio lo marca el establecimiento sabiendo que nosotros vamos a comisionar. Entonces, normalmente se podría decir que esa comisión se le cobra al establecimiento. El usuario está pagando por un servicio que antes solamente podía, digamos, disfrutar si lo conocía e iba allí, disfrutarlo de forma digital. Pero sí, bueno, se nos han planteado muchísimas veces en la ronda que, bueno, ¿y por qué no hacemos un modelo también, digamos, de destacar a estos recomendados y demás? Yo, sinceramente, pese a que otro de los grandes retos que estábamos diciendo ahora es el económico, ¿no? Y Claro. el conseguir financiación en un proyecto como este, en un país como este, que no es nada fácil. Todos vemos los casos de éxito, ¿no? Que al final son los que aparecen, pero es muy complicado emprender aquí en España. Es muy difícil hacer entenderle al inversor esta visión que os estoy comentando sin métricas o con métricas que no les resultan interesantes. Entonces creo que estamos, probablemente tengamos que movernos fuera para conseguir, digamos, estos retos que estamos haciendo, sobre todo ahora con esta nueva etapa como os comento, digamos, toda la parte tecnológica cobra un peso importante, no solamente el modelo. Pero sí, al final hay un gran reto que es que conseguir llegar a la parte del cliente final, o sea, que esta aplicación sea descubrible por el cliente final, es muy costosa el B2C. Y por tanto lo que hemos hecho, bueno, pues esto cuento un poco otra historia dentro del proyecto. Hace unos 2 años participamos, año y medio, participamos en una aceleradora de turismo y mostramos un poco nuestra solución y le vimos grandes aplicaciones para los destinos. Dijimos, hostia, toda esta tecnología que tenemos construida, si ahora mismo te metes en la página de una ciudad relevante y no tiene prácticamente nada de lo que tenemos nosotros, ni herramientas para el usuario, ni un marketplace decente y transaccionable en el que ofrezcan sus cosas y demás. Entonces, bueno, nos apuntamos al proyecto, fue bastante bien, estuvimos esto fue en Costa del Sol, en un programa que se llama Costa del Sol Tourism Hub. Y bueno, pues a partir de ahí nos salió nuestro primer cliente, que fue la ciudad de Ronda, en la que, bueno, se ha hecho un proyecto que ha sido destacado incluso por la red de destinos turísticos inteligentes como algo verdaderamente innovador, verdaderamente un proyecto de digitalización que pone en valor no solamente al propio ayuntamiento o entidad que gestione esto, sino a toda su oferta local, y que encima, de alguna forma, nosotros lo que estamos viendo es que hay una sinergia buenísima entre toda la parte de alojamiento y todo el ofrecimiento de estos servicios, ¿no? Digamos que de forma tradicional o lo que se ha hecho siempre, tú vas a un hotel y el hotel es tu recomendador, pero esa recomendación de ese servicio de concierge y demás, a no ser que sea en un hotel de mucha categoría, pues muchas veces es poco profesional, te envían a un sitio que a lo mejor verdaderamente no es relevante para ti y en última instancia deja poco o ningún dinero para el hotel. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que esta tecnología es muy útil para destinos, muy útil, y estamos intentando construir, llevamos ya construido, pero estamos intentando, digamos, aplicarlo al mercado, el primer SaaS de digitalización de destinos para democratizar esto sin que haya un coste excesivo de inversión, de hacer un setup importante por parte del destino con todo ese proyecto de licitación, que además muchas veces no es el modelo adecuado, y esto lo digo para cualquier destino que nos pueda estar escuchando. Si tú coges y a un proveedor tecnológico le dices que te construye un producto ad hoc para ti, lo primero, muchas de esas cosas, digamos, ya se han desarrollado en otros lados, entonces te estás haciendo algo que ya estás construyendo algo desde el principio sobre algo que ya estaba montado, y que en muchos casos, en cuanto acaba ese periodo de licitación en el que se gastan una pasta grandísima, les dan un producto que o no cumple sus expectativas o no funciona como quieren, o muchas veces es simplemente por esa imagen de, bueno, nos estamos digitalizando y se nos monta una página web ahí que no hace gran cosa. Entonces yo creo que el modelo está equivocado. Creo que el modelo que estamos planteando nosotros, en el que nosotros somos los expertos en este software, te vamos a tener un software de calidad que te permite hacer todo lo que necesitas, ver las métricas de tu destino, entender quién es tu público, qué oferta tienes, qué es lo que más transacciona, qué es lo que más interesa, y montar estrategias en ese sentido. Es mucho mejor, en lugar de hacer un one shot y decir me lo monto y me lo quedo yo, trabajar con una empresa que quiere desarrollarse a largo plazo en este sentido y que va a ir mejorando incrementalmente
tu producto. Y por tanto, lo que nos hemos encontrado para llegar a esta parte B2C, que era el aspiracional de todo lo que os estoy comentando, que bueno, tenemos usuarios, tenemos transacciones, pero no es ahora mismo nuestra vaca lechera dentro del proyecto. Lo que hemos encontrado es una vía interesantísima de desarrollar toda esta tecnología como SaaS, tanto para destinos como para alojamientos, por los dos motivos que comentaba antes. Que entiendo, bueno, ya tampoco quiero alargarme mucho con esto, antes de pasar a la última parte, como ya de en qué punto estáis y qué estáis buscando y tal. Pero entiendo que esto ya es pura curiosidad mía. Sí, por favor. El tema de trabajo, o sea, la parte ya más B2B, pero trabajando encima con sector público, en la parte de eso, que has tocado, hay una serie de problemas que hay con el tema de las licitaciones, pero tampoco debe ser fácil para la empresa tener como cliente sector público, sobre todo en el tema de digitalización, porque mucha gente puede, o sea, te puedes encontrar de todo, ¿no? Totalmente. Y además los tiempos como cliente tienen que ser bastante exasperantes. No sé cómo pues eso, con la experiencia sobre todo que has contado de Ronda, si tienes alguna recomendación para alguien que nos pueda estar escuchando, algún emprendedor que tenga pensado hacer negocio con sector público, cómo enfocarlo. Claro. Aquí hay dos vías que aquí no nos hemos inventado ninguna, y la primera es: tú vas al destino y le ofreces algo ad hoc, o por lo menos el que tú ya traes pensado, ¿no? Eso tiene un riesgo, que es que si lo que tú quieres cobrar por ello es más de 15.000 euros, ya tienen que licitarlo, ¿vale? Entonces, ese es el primer escollo. Pero luego tienes tienes la opción, digamos, que sería la otra, en la que el propio destino ya está diciendo lo que se supone que cree que piensa, lo pone en unos papers en esta licitación, y tú tienes que adaptar tu producto a ello. Entonces, a mí me interesa la primera. A mí me interesa ir a un destino y decirle: oye, destino, mira lo que tienes, me da lo mismo lo que hayas invertido, o si no has invertido, o me da lo mismo tu tamaño, porque nuestro software, nuestro SaaS, lo que estamos haciendo ahora es que se adapte un poco a la situación de cada uno de los destinos, ¿no? Tenemos un price en función del tipo del número de habitantes que tiene este destino, que es un modelo que creemos que es bastante justo y que tiene sentido para en sus presupuestos y demás, y siempre con un precio menor a 15.000 euros. La anualidad. Entonces, de alguna forma, yo creo que todo esto está más en evangelizar esta solución que en intentar ir a por licitaciones de gente que cree que sabe lo que necesita, pero que a lo mejor no tiene la experiencia tecnológica, o no ha hecho un proyecto previo a esto, o es el político de turno que dura 4 años y que está haciendo eso por su propio beneficio. Entonces, nosotros lo que queremos es, de alguna forma, ir a educar, en el buen sentido de la palabra, a los destinos, para decirles: oye, mira, podéis hacer esto, no tenéis que hacer, digamos, un proceso que os case toda la vida con nosotros, lo podéis testar, lo podéis plasmar, y encima, de alguna forma, también revierte en vuestra ciudad, porque empezaréis verdaderamente a colaborar con toda esa oferta, digamos, local, y con toda la parte de alojamiento, que lo vemos, esto es de las cosas que hemos aprendido ahí en Ronda, lo vemos fundamental, ¿no? Si se involucra la parte del alojamiento, es el mejor prescriptor que tiene toda la oferta local, es quien recibe a los turistas, y es quien, de forma muy cómoda, a través de un QR, a través de pantallas táctiles en los que tengan posibilidad, pueden recomendar toda esta oferta, generar una nueva línea de negocio, y nosotros creemos que los tiros van por ahí. Entonces, trabajar con la administración pública, muy complicado. También creo que es recomendable, en el sentido de que se aprenden muchas cosas. Yo, antes de haber hecho este proyecto, tenía una imagen muy diferente de cómo funcionaban las cosas dentro de una organización pública. Y bueno, nuestro enfoque y nuestra estrategia en esta parte B2B o B2G, como se quiera entender, es precisamente eso: es el ir a los destinos que entendemos que tienen potencial y que esta herramienta les va a servir, y prácticamente ofrecérsela para que la testen y la prueben, y a partir de ahí la usen como un software, no como una licitación con un producto. Sí, intentar limitar el número el proceso al mínimo posible, para que sea más flexible para todos, ¿no? Eso es. Y más útil. Claro, y que no te suponga ya casarte con una tecnología para toda la vida. Genial. Vale, pues nada, no sé si Diego, que tiene el micro abierto, quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues eso, pasar ya a la última parte
de en qué momento estáis ahora mismo, que lo has tocado ya un poco, y qué es lo que estáis buscando ahora. eh, y ya esto es como un poco los next steps, ¿no? De Disculver. Y Diego, Sí, no sé si tú... justo, gracias. Gracias, Rodri. Justo quería preguntar por eso, porque por el caso de éxito, que a lo mejor nos contaras un poco más de cómo se está aplicando en Ronda y qué beneficios ha notado Ronda hasta ahora, después de los meses de trabajo. Luego sí, sobre el futuro, a dónde va esa ronda de financiación, y qué se busca, ¿no? Por si alguien está oyendo también esta, este podcast, vídeo de YouTube, pues que lo pueda conocer un poco más de detalle. Vale, perfecto. Bueno, pues en Ronda yo creo que se han aprendido por las dos partes, ¿no? Nosotros hemos aprendido cómo generar un producto que sea verdaderamente útil para un destino. Las métricas y todo lo que hemos demostrado, pensemos que era un destino que no contaba con nada de venta digital y que ahora pues más o menos creo que estamos por encima de los 2.000 euros de facturación al mes, digamos, de algo que no tenían nada. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pues primero, hacer todo lo que son las integraciones y el despliegue. Digamos que en Ronda se ha elegido un modelo de los más ambiciosos, en los cuales se ha involucrado a los hoteles, se han instalado una serie de dispositivos tótem, con todo lo que ello ha supuesto, ¿no? Para nosotros, que no habíamos hecho aún pues ventas autónomas y todo esto. Entonces, bueno, lo que nos ha hecho aprender es, por un lado, dónde tenemos que centrar los esfuerzos, qué es realmente importante para el destino, si lo es el vender a través de sus alojamientos, si lo es su propia oferta turística, si lo es alguna de las patas que hablábamos antes en las que se especializan los modelos de opinión. Hay destinos que son mucho más de actividades al aire libre, hay destinos que son mucho más a lo mejor de una oferta cultural, de museos y demás. Entonces es adaptar la consultoría que nosotros le hacemos, porque el software es el mismo, a lo que entendemos que va a ser verdaderamente relevante. Y lo que hemos tardado, por así decirlo, yo diría como 1 año y medio por ahí en desarrollar en Ronda, con todo lo que nos hemos encontrado, todas las casuísticas del propio ayuntamiento, para poder gestionar esto, ¿no? Pensemos que al final, a final de mes, todo lo que se factura con estos prescriptores también lo tienen que ellos de alguna forma liquidar. Y estábamos hablando de un destino en el que no había pues herramientas para hacer todo esto. Entonces hemos hecho, digamos, un proceso como si fuese un curso avanzado de todo esto, y ahora sí que estamos preparados para replicarlo y escalarlo en otros destinos, ¿no? Que obviamente pues más o menos los cálculos que tenemos de arrancar un destino medio de en torno a 200, 300.000 habitantes es de menos de 2 meses. El poder tener toda la plataforma operativa y disponible para los usuarios versus lo que estábamos haciendo antes. Y si a esto le sumamos que ahora ya nos vamos a integrar nativamente con toda esta solución, pues lo que hacemos también es que el propio destino, prácticamente sin todo este esfuerzo que conlleva el involucrar al empresariado local, pueda empezar a vender desde el minuto 1 toda la oferta que tienen allí. Obviamente no la que no está en los sistemas de afiliación, pero sí los que sí están, y de forma muy profesional y adaptada a la imagen de marca que ellos quieren dar. Entonces, el aprendizaje ha sido grandísimo y estamos súper agradecidos también nosotros por la oportunidad que se nos dio, por el destino que es Ronda, que verdaderamente es un destino a visitar y bueno, que tiene una oferta impresionante. Y por tanto, pues bueno, pues nos sentimos unos privilegiados de poder haber, digamos, llevado al siguiente nivel nuestra tecnología en un destino de la categoría que es Ronda, y que nos sirve para irnos prácticamente pues a cualquier otro destino de todos los que estamos ahora mismo ya hablando con ellos y planteando estos proyectos, ¿no? En cuanto a qué momento estamos y qué es lo que estamos ahora mismo buscando, pues bueno, el proyecto, como decíamos, para llegar a esta visión que nosotros tenemos de ese recomendador, el recomendador de las cosas más cool para ti, justo para ti, digamos en la plataforma que es Disculver, necesitamos inversión, y lo que estamos ahora mismo es en rondas de
de hablar con diferentes fondos, de hablar con diferentes empresas. Sobre todo, yo creo que esto para nosotros va a ser mucho más fácil hacerlo a través de alguna empresa que entienda la casuística y el problema que estamos solucionando. Pero bueno, nos estamos también dejando sorprender, hablando con muchísima gente para ver quién es ese partner perfecto, ¿no? Porque tampoco estamos buscando el dinero por dinero, sino que ni el dinero para generar el producto, estamos buscando el dinero para expandirnos y por tanto grandes cadenas de hoteles, software complementarios que estén trabajando ya en el entorno turístico, empresas, digamos, a las que podamos complementar y con las que podamos escalar. Que bueno, pues estamos en conversaciones con ellos y ahora mismo el proyecto necesita para seguir creciendo de una inversión. En cualquier caso, bueno, pues nosotros ahora lo que estamos haciendo es trabajar en nuestra tecnología, trabajar en esos siguientes clientes, en todos estos hoteles con los que estamos ya desarrollando la solución. Y bueno, poco a poco crecer, porque al final también el levantar dinero, como sabrá mucha gente de los que nos están oyendo, es un trabajo de por sí y bueno, pues vamos haciéndolo también en paralelo a todo esto. O sea, no estamos esperando a que nos llegue una ronda de financiación ni nada por el estilo, sino que estamos trabajando en el camino que tenemos establecido, en lo que creemos que puede pasar y en lo que sabemos que podemos hacer. En ese camino vendrá ese inversor y bueno, más que invitado a cualquiera que le haya parecido interesante el modelo y toda la tecnología que hemos desarrollado, en hablar con ellos, porque yo creo que otra cosa que me gusta comentar siempre es que se ha acabado el tiempo en el que una empresa se lo guisa y se lo come todo. O sea, ni los más grandes ni los corporate más grandes pueden hacer esa propuesta 360. Entonces, nosotros lo que estamos buscando verdaderamente es una empresa grande. Puede ser un grupo hotelero, puede ser, como decíamos, pues alguna otra empresa del tipo tecnológico, como pudiese ser Amadeus, que entienda que nuestra visión es esta, nuestro camino es este y que podemos complementar todo lo que están haciendo y que aprovechen y nosotros aprovechar, digamos, sus capacidades y sus recursos y que ellos aprovechen nuestra especialización y nuestro enfoque hacia lo que vemos claro que va a pasar y por lo que estamos luchando. Perfecto. Pues la verdad es que muy interesante. Al final, que yo no sé si Diego va a tener otra pregunta aparte, pero ya por terminar todo esto, creo que ha sido muy interesante porque al final tienes experiencias de todo tipo y cómo has llegado, tu historia hasta este punto es muy interesante, desde los proyectos en los que has participado a lo que has iniciado tú mismo. Y luego al final el tema del turismo, que ahora pues eso ha sufrido mucho con el COVID, entiendo que a vosotros os ha afectado mucho, que ahora está volviendo a reabrir y esperemos que no haya más problemas y que todo se tranquilice. Ha sido un catalizador también, Rodri. O sea, todo lo que iba a pasar en una década, claro, va a pasar en los 2 próximos años. Los destinos se van a digitalizar ya sí o sí, no es una opción. Entonces, bueno, pues para nosotros ha acelerado las cosas, pese a que obviamente pues hemos tenido una bajada en ingresos por todas las restricciones que ha habido. Claro. Nosotros vemos que todo lo que pensábamos que iba a pasar, va a pasar, pero antes. Claro. Pues, también ha sido un catalizador. Pues muy interesante, la verdad. Y muchas gracias, Carlos. No sé si Diego tiene alguna otra pregunta y si no, pues cerramos aquí, que además ya nos hemos ido de hora. Así que, de hecho, se nos ha hecho de noche, como se puede ver en la cámara. Sí. Nada, yo ninguna, muy interesante, así que prepararemos este vídeo para lanzarlo y que cualquiera que pueda estar interesado en Disculver conozca un poco más de la historia de Carlos, que es súper motivadora, inspiracional y que dan ganas de ponerse a emprender. Sí, desde luego. O sea, es muy interesante y además yo creo que al final es una de las cosas que intentamos aquí cubrir, ¿no? Al final te escuchas otros podcasts y otros vídeos y parece que te llueven los millones y que hacer que yo qué sé, que te pone, que construyes ahí una web y ya te compran por 3 kilos,
como mínimo. Esa es la historia que le llega pues, claro, a las personas que no están metidas en esto. Claro. Pero los que estamos metidos en esto sabemos que es otra cosa muy diferente, y yo, por desgracia o por suerte, no he tenido una historia tan fácil. No, pero que bueno, que pues al final eso es lo interesante, ¿no? Que como a pesar de haber participado en muchos proyectos, unos que han crecido más, otros que han crecido menos, eso es la realidad del mundo del emprendimiento, ¿no? Tú has participado en Playtomic, que va creciendo, has participado en Universe, que también todavía sigue ahí creciendo, invertidos y tal, has iniciado tus propios proyectos, y esa es un poco la realidad, no todo triunfa según lo montes. Y yo creo que esto es, o sea, por eso es muy interesante tu historia, creo que aparte de todo el tema de Disculver, que es súper interesante como proyecto, la propia historia, que es a lo que primero hemos hablado, al final, para mí resume muy bien el mundo del emprendimiento en España, ¿no? Y es que la resiliencia al final, o en otros mercados, será otra cosa, ¿no? Será a lo mejor otra característica, pero yo creo que la resiliencia que normalmente o se tiene o no se tiene para estas cosas, porque hay gente que no está tampoco tan predispuesta a recibir un no, ¿no? Y en esto hay que recibir muchos noes. Y historias de éxito, incluso las que hay, no estás viendo toda la parte que hay atrás, ¿no? Pero la gran mayoría de los emprendedores, a mí me da también alegría un poco, pues, desmitificar esto, ¿no? Y poder contar a la gente lo que verdaderamente supone esto. Que no lo cambio por nada, y que verdaderamente me ha hecho conocer a gente maravillosa, a aprender un montón de cosas, y salir de mi zona de confort constantemente, que yo creo que versus, yo no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, ¿vale? Pero el nivel de experiencias que te llevas habiendo hecho estas cosas no es el mismo que el estar en un mismo lugar, trabajando en una misma cosa. Es muy diferente. Entonces, ni mejor ni peor, pero si te gusta salir de tu zona de confort y te gusta aprender, eres curioso y sobre todo tienes resiliencia, o sea, no te importa pegarte contra una pared varias veces si vas aprendiendo, yo creo que es un mundo interesantísimo para mucha gente, pero que no nos engañemos, que las historias de éxito, que son las que llevan a todo el mundo en las noticias rápidas, en estos clickbaits que hay, pues son unas cuantas, y probablemente no te están contando la historia que hay detrás. Claro, efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, y nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto, y nada, ya a encender las luces como mínimo. O a dormir. Eso, o a dormir. Una de dos. Oye, muchas gracias por todo, chicos. Que un placer como siempre. Placer. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Chao.